beneficio del tren suburbano en cifras es de que 320,000 pasajeros diariamente son transportados, 100 millones también son anualmente transportados. En 4 municipios del Estado de México son atendidos inicialmente por el suburbano, que es Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli. También tiene 2 delegaciones del Distrito Federal, que es Cuauhtémoc y Azcapotzalco, que ahorra un tiempo de viaje. También está el 70% de reducción en los tiempos de viaje en el traslado de la zona norte en la Ciudad de México y en los municipios de Tlalnepantla, Tultitlán y Cuautitlán del Estado de México, que también es una reducción de contaminantes. El 14% se reducirá la emisión de contaminantes por la operación del suburbano y en 5 años se registrará una reducción de 1,691 toneladas de contaminantes en el Valle de México. Eso es todo lo que nos puede beneficiar el suburbano en diferentes cifras. Papalote se remonta hace muchísimos años, miles de años, al oriente, a China, que se utilizaba el papalote como un instrumento para saber cuál era la dirección del viento, cómo estaba la densidad de humedad y poder utilizarlo para la agricultura. Entonces esa es parte del origen. Después se empezó a utilizar en Europa un poquito como diversión. Y después, bueno, llega a América en forma de cometa y se empieza a llamar papalote. Hay gente que lo utiliza no nada más para la parte lúdica, hay partes que los utilizan para pesca. Durante la guerra se utilizó para dar señales. Entonces tiene muchísimos usos, pero afortunadamente es un instrumento que nos sigue apasionando a todos los mexicanos, echar a volar la imaginación. Sí, con el objetivo de valorar y rescatar el arte popular mexicano y de incentivar la imaginación, la fabricación y el uso de los juguetes. Es la 11ª edición del concurso de papalotes. ¿Qué veremos este año? Mira, pues papalotes muy padres, en primer lugar, que están constantemente innovándose las formas, pero aquí una de las condiciones que no están dentro de la convocatoria es que tengan que volar.
Son papalotes que se cuelgan en el patio, que de alguna manera la parte de innovación y de estética es importante, pero en el caso del primer lugar, que es el que está aquí detrás de mí, es un papalote que vuela. Es un papalote que tiene unas aspas, se avienta simplemente, se le jala y vuela espectacularmente. En México se le llamó papalote por la palabra papalotl, de origen náhuatl, que significa mariposa. Se les conoce también como barriletes, cometón, saeta, papagayo, volantín o pandorga. Como sea que se les llame, nos hacen jugar con el viento para desafiar sus leyes y aprender de ellas. ¿Por qué es importante mantener el arte del papalote vigente? Mira, son muchas cosas. Primero, es un trabajo que se hace en familia, en grupo, con los amigos, en el barrio. Entonces es una forma lúdica de interactuar. Vamos conservando nuestras tradiciones y esto nos ha permitido ser uno de los países que más artesanía tenemos a nivel mundial. Creo que si nosotros seguimos manteniendo en vida todo nuestro juego artesanal, todos nuestros oficios, mantendremos una biodiversidad. Es un excelente lugar para convivir en familia, para conocer de quesos, para conocer de papalotes, para comer bien y sobre todo para convivir y pasar un rato muy agradable volando en familia los papalotes o armando los papalotes. Muy bien, me parece muy bien organizado, creo que se disfrutó mucho el volar los papalotes. No lo conocía, creo que se me hace muy padre y pues me gustaría volver a regresar con mis papás. Otros de los bocetos que se podrían realizar, ya hechos en el tren suburbano, es en el piso, que en la parte del piso sea como un tablero, así como simulando el cielo con los papalotes. Esto es como para incentivar la creatividad de las personas, para que ellos tengan como esa idea de que aún siendo un papalote y hay papalotes que sean de formas coloridas y como peces o pulpos gigantes, es su creatividad a que el mar puede ser también el cielo. Entonces es ese tipo de cosas a las que se pueden referir. Otra de las ideas es que mientras tú vas transbordando en las rejas que se ven al momento de ir pasando el tren, en esas haya pequeñas imágenes que hagan secuencias de movimiento para que estas se vean como si el papalote se moviera de un lado a otro, o que simplemente la imaginación vuele hacia el momento en el que el tren se va moviendo. Son ideas que tenemos, pero obviamente se tendrían que plasmar en vida real
para poder ver cómo funciona y si de verdad esta campaña podría funcionar a la larga. Se supone que con estos bocetos nos puede ayudar a mentalizar lo que es el papalote alrededor del suburbano, que es llamar la atención de los adultos. Por ejemplo, puede ser uno en un cartel que está bajando las escaleras del suburbano, que pueda tener diferentes niños con papalotes y que eso incite a los adultos a ver pues ese tipo de juegos. También está que en los diferentes sitios de los murales de donde está el suburbano podamos poner igual tipo carteles chiquitos en donde igual inciten a un adulto a verlos y que puedan ver lo de los papalotes. También estaba que en las estampas hay estampas de prevención que vienen en la parte de atrás del suburbano. Ahí también estaba en poner un tipo de estampado más chiquito que podamos poner que son unas figuras de dos adultos con un papalote, incitando que a final de cuentas estén jugando en algo como es el papalote. O también es poner diferentes papalotes afuera y que nada más diga un letrero que dice: si lo necesitas de verdad, toma uno.